Hola, buenas tardes. A nombre de la maestra Marcela González Salas, nuestra secretaria de Cultura y Turismo, les damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo día del Festival del Quinto Sol. Y hoy tenemos a un gran invitado, Ernesto, que además de ser un buen amigo, es un gran maestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con todas las personas que nos reunimos día a día en esta comunidad de cultura en un clic. Muchas gracias, Ivette, y felicidades por este extraordinario festival. ¿Eh? No, gracias. Y bueno, pues estamos en el marco del Festival del Quinto Sol, estamos reunidos en esta ocasión para hablar de Malintzin, la historia de un enigma, un largometraje documental de 2018 dirigido por Fernando González y cuyo productor ejecutivo fue nuestro invitado, Ernesto Velázquez Briceño. Este documental busca destacar la figura de doña Marina Malintzin, la Malinche, mujer náhuatl, entregada a Cortés junto con otras esclavas que pronto se convierte en una figura fundamental para la conquista y en la creación del mestizaje. Y con sus conocimientos sobre la lengua sirvió de puente e incluso de mediadora y negociadora política entre las culturas subyugadas al poder mexica. Aliada involuntaria de Hernán Cortés, cuya imagen ha sido estigmatizada y convertida a lo largo de los siglos en un símbolo contrastante. En la cultura popular de México se le forjó un estigma con cierto tono de traición, incluso hizo que se acuñara el término malinchismo como sinónimo de traición. Sin embargo, en la nueva historia mexicana, doña Marina Malintzin, a través de este interesante documental, busca ocupar un nuevo lugar, desmitificarla y mostrarla como corresponde. Y bueno, pues esto gracias a una investigación biográfica seria que se hizo y por lo cual no solo le damos a Ernesto las gracias por acompañarnos, sino también por ser parte de este proyecto y de este documental. Me permito de manera muy breve dar lectura a una semblanza de la trayectoria de nuestro invitado, el maestro Ernesto Velázquez Briceño, periodista y escritor mexicano, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y presidente del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Fue director de TV UNAM y maestro del Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido director general de Canal 22, director general de la Fonoteca Nacional, nominado al Premio Internacional Emmy, ganador en 3 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México y en una ocasión del Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano, caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la República Francesa y actualmente coordinador del Consejo Editorial del Universal. Como ven, estamos frente a un gran invitado. Y bueno, pues dejo ahora en uso de la voz a Juan Carlos para que pueda detonar las primeras reflexiones e iniciar esta charla. Muchísimas gracias, maestra. Buena tarde a todas y a todos los que ya se están conectando en esta transmisión. En el segundo día del Festival del Quinto Sol, que la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México está realizando, los invitamos a revisar la programación que tenemos todavía programada en estos días para que justamente nos acompañen en todas las actividades de este importante festival que estamos realizando. Y pues bueno, hoy como parte de estas actividades, como ya lo dijo la maestra Ivette, con un gran invitado, agradecer muchísimo al maestro Ernesto Velázquez Briceño, quien como ya lo ha mencionado la maestra Ivette, él ha sido el productor ejecutivo de este importantísimo filme, de este largometraje documental Malintzin, la historia de un enigma, y qué mejor que él para podernos platicar un poco sobre esta pieza cinematográfica. Margarita Flores, ya también productora de este documental, decía que más bien se trataba de una película documental ficcionada, ¿no? En donde el personaje histórico de Malintzin, lleno de matices, de claroscuros, de controversia, sobre todo de mucho peso histórico, tiene en torno de sí una imagen llena de mitos, ¿no? Y de estigmas que la volvieron sobre todo antagónica culturalmente, ¿no? Aquí me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo es que se deciden por llevarla al cine y por dónde se aborda un personaje de este tipo y de esta talla?
y cómo es que deciden tomar este proyecto y de dónde viene el impulso personal por traer a colación a Malintzin y hacer esta revisitación, por así decirlo, de la historia y de todo lo que hay en torno de este personaje tan mítico, maestro. Pues para empezar, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias por tu presentación, querida Ivette. Y muchas gracias a ti por tu pregunta. Con mucho gusto la respondo haciéndote la crónica de cómo este documental ficcionado se inscribe dentro de la trayectoria que tuvo en su momento TV UNAM de detonar el análisis de momentos particularmente importantes de la historia de México que no habían sido analizados en el formato documental en nuestro país y desde luego impulsado por la UNAM tenía que ser riguroso el contenido de los mismos documentales. Siempre tuvimos el apoyo de los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, pero siempre tuvimos el sentido de libertad universitario de no tenerle miedo a ningún tema. Entonces, el primer documental que hicimos en este sentido fue uno dedicado al penacho de Moctezuma, a contar la historia del penacho de Moctezuma y sus avatares y su viaje largo en la historia y en los territorios de Europa que terminan ahora con el, eh, el reclamo histórico que ha hecho recientemente México de que se devuelve el penacho de Moctezuma. Entonces fue contar la historia del controvertido penacho, qué era y si era viable o no traerlo. Luego hicimos con la televisión de Austria otro gran personaje en coproducción con ORF de Austria, otro personaje desde luego muy intenso en la historia de México, que no es otro sino la presencia de Maximiliano en el siglo XIX, en el famoso Segundo Imperio, el fracasado Segundo Imperio, que fue también un documental muy atractivo. Y luego empezamos con una triada de documentales que primero rescataron a Gonzalo Guerrero, un personaje olvidado en la historia de México, un soldado español que naufraga en 1512 en lo que son ahora las costas de Quintana Roo y termina quedando como preso junto con Jerónimo de Aguilar, otro personaje importante en la conquista de México, eh, preso de los mayas, se convierte en esclavo de los mayas, y al paso del tiempo, cuando Cortés llega a México y sabe de esta historia, manda a por ellos, busca rescatar a este par de personajes, Jerónimo de Aguilar, que era un fraile, y Gonzalo Guerrero, que era un soldado, y cuando tratan de rescatar a Gonzalo Guerrero, él responde diciendo, yo ya me tatué la cara, ya me horadé las orejas, les muestra a los soldados que lo van a tratar de, entre comillas, rescatar a sus dos hijos, diciéndoles, tengo estos dos hijos hermosos, yo no tengo nada que hacer con ustedes, váyanse por donde vinieron. Y termina este gran personaje, Gonzalo Guerrero, que fue conocido en España durante mucho tiempo como el renegado, luchando a un lado de los mayas en contra de los españoles. Es una historia intensa, quizá uno de los primeros momentos de el mestizaje mexicano, perdón, el mestizaje en nuestro país, eh, aunque ya luego la revisión histórica nos ha enseñado que hay que hubo, no un solo Gonzalo Guerrero, hubo muchos Gonzalo Guerreros. Eso nos llevó a ser quizá el personaje más controvertido desde el punto de vista militar, que es el mismísimo Hernán Cortés. Hicimos un documental que se llamó Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, y era inevitable después tomar a ese gran, extraordinario personaje mexicano que es doña Marina Malintzin, la Malinche, como bien mencionó Ivette, dando sus tres apelativos. Esta extraordinaria mujer originaria de Olutla, en Veracruz, Nahuas, ciertamente,
que fue una mujer de una intensidad extraordinaria que injustamente ha sido catalogada como traidora y que no tiene, por supuesto, nada de traidora. Es una mujer que la vida propia, su vida, la historia, su historia personal, la lleva a convertirse desde muy joven, desde muy adolescente, en esclava de los mayas y a convertirse, por cierto, con una capacidad y con una inteligencia notables, en una políglota, porque hablaba popolteco, hablaba también náhuatl, hablaba en consecuencia maya, que aprende durante su cautiverio con ellos, y más tarde el español, cuando llegan los españoles, y es ofrecida junto con otro grupo de mujeres como regalo a Cortés y a sus huestes. Cortés, a su vez, digamos que se la entrega a uno de sus capitanes, pero poco a poco Malintzin va destacando por su inteligencia y de pronto en un momento verdaderamente eh, fundamental en la historia de la conquista de México y en la propia historia de México, en consecuencia, Malintzin se convierte en la traductora de Cortés, en la intérprete. En cierto momento descubren que Jerónimo de Aguilar, este soldado español que comenté que también fue reo de los mayas, en efecto sabía traducir del maya al español, pero cuando tienen contacto con la población náhuatl, particularmente con los mexicas enviados por Moctezuma, Jerónimo de Aguilar no tiene el dominio de la lengua azteca y esto hace que Malintzin se convierta en un personaje fundamental. Se hace una línea de traducción que supuso que el náhuatl Malintzin lo traducía al maya Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar a su vez lo traducía al español Hernán Cortés y esto comienza a darle ese papel protagónico extraordinario a este gran personaje. Debo de decir antes también que empezamos no solamente desde la universidad, sino que buscamos ampliar el proyecto hacia otros socios que tuvieran la misma sensibilidad por este tema y encontramos en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que en aquella época sí apostaba por los documentales históricos, lamentablemente ha claudicado en esa vocación que tuvo en sus principios. También se sumó con nosotros la Fundación Miguel Alemán. Don Miguel Alemán Velasco es un apasionado de la historia, él mismo es un gran historiador y lo mismo su director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro, así que rápidamente nos apoyaron para hacer este documental. Se sumó con nosotros la Fundación UNAM, además de la propia universidad, como ya lo mencioné. La Fundación UNAM siempre ha buscado apoyar los proyectos en todos los ámbitos que se generan en la universidad y de manera inédita se logró que además de la televisión pública e instituciones públicas participaran en otras instancias privadas, no solamente una fundación privada como la Fundación Miguel Alemán, sino también Claro Video. Así que también este documental tiene la parte inédita de no solamente tratar un personaje poco tratado en aquel momento, en el 2018, sino que propició la alianza entre lo público, instituciones públicas y empresas e instituciones privadas. Luego de que nosotros hicimos el documental, ha habido otros esfuerzos, como el que hizo Televisión Azteca. Yo me reservo, digamos, dejemos a la audiencia que vea los productos y vea qué opinión le causan los materiales que se han hecho en torno a Malintzin. Lo que sí puedo comentar del nuestro es que reunió a un grupo fantástico de historiadores. Para empezar, creo que hay que destacar la voz y la presencia de una historiadora norteamericana notable, Camila Townsend, que escribió un libro bellísimo que se llama Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México, y que para quien nos ve, le sugiero que si quiere adentrarse más en el tema de esta gran mujer, lo busque. Es un libro
publicado por Editorial Era, es muy accesible. Y es muy interesante la historia de cómo esta, si me permites contarlo, de cómo esta historiadora se acercó al tema. Ella estaba trabajando en una universidad en Estados Unidos en torno a Pocahontas, esta indígena de los grupos indígenas de Estados Unidos que tuvo también relevancia en la historia de aquel país porque quería hacer una investigación sobre el papel de la mujer allá. Y un colega le dijo, si te interesa de verdad el papel de la mujer en estos periodos históricos en el continente americano, estás perdiendo tu tiempo si no te acercas a Malintzin. Y cuando descubrió el personaje de Malintzin, Camilla Townsend se cautivó, hizo esta investigación que es quizá la más relevante, como lo he comentado, y desde luego que descubrió que se trataba de una mujer de unas cualidades extraordinarias, porque no comienza como traductora, como ya lo mencioné, pero luego en realidad es no solamente una intérprete, sino una gestora, una diplomática, una mujer que intervino, que incidió en la estrategia de Cortés en la conquista de México y que claro, como ustedes y como todos ya lo sabemos, Hernán Cortés con un grupo muy pequeño de españoles no triunfó sobre los mexicas. Fue Hernán Cortés un grupo de 300 y tantos españoles, más 10,000 tlaxcaltecas, más un grupo impresionante de texcocanos, más purépechas, más un notable grupo de nutrido de indígenas, fundamentalmente aquí, debo decir, totonacas y tlaxcaltecas en un principio, que se suman al ejército de Cortés y que son los que vencen a los mexicas. Malintzin había sido esclava de los aztecas, perdón, de los mayas, pero había sido también sometido su pueblo al dominio mexica, de tal suerte que ella no tenía absolutamente ningún apego por los mexicas y no tenía absolutamente ninguna deuda ni ninguna alianza y en consecuencia no tenía ningún rasgo de traición contra una nación como la nación mexica que tenía sojuzgado al pueblo del que era integrante doña Marina. Es muy importante también mencionar un tema, aunque me disculpo por pasar de un asunto a otro, pero creo que son cosas muy sabrosas que valen mucho la pena. No sabemos cuál era el verdadero nombre de Malintzin. Dije ahora doña Marina y eso me hizo recordar que así fue bautizada y que la palabra Malintzin es una derivación de la palabra española marina, de tal manera que esto ya fue una primera especie de sincretismo de lenguaje que se dio en nuestro país en ese momento. Sabemos de doña Marina que tiene una historia personal que propició que la entregaran como esclava, como ya comenté, y que luego los mayas la entregaran como regalo a Cortés. Pero creo que su papel es absolutamente destacado por ello y así lo refleja la investigación de Camilla Townsend. Pero además de ello, luego nos dimos a la tarea de convocar a otros gigantes de la cultura y de la investigación histórica. Estuvo con nosotros la maestra, la doctora Margot Glantz, que es una de nuestras escritoras más extraordinarias, y que ella misma destacaba cómo los registros históricos hacen que esta mujer se vea como si fuera una especie de diosa, dice doña Margot en el documental, porque si nosotros vemos los códices que se han hecho en torno a la conquista, hay algunos en los que aparece incluso más grande de tamaño en las imágenes que el propio Cortés. Eso habla de la importancia que le daban los indígenas a la propia doña Marina, y esto también lo destaca muchísimo el doctor Barjau, uno de los, Luis Barjau, uno de los grandes investigadores que participa en nuestro documental, y Investigador del también, INA, ¿no? perdón, Investigador del INA, por cierto. investigador del INA, que en algún momento dice algo que a mí me emociona mucho. Dice, las mujeres
ahora que estamos viviendo esta efervescencia de lucha digna, honorable y tan urgente de las mujeres en México. Es decir, el feminismo todavía no he encontrado en doña Marina, en Malintzin, el símbolo que Malintzin y que las mujeres merecen, pero dice el doctor Barjau, no dudo que muy pronto se van a dar cuenta de que este es un gran símbolo de una mujer que sale adelante en contra de todo, que es tesonera, que es inteligente, que lucha. Por eso decidimos ponerle como eslogan, digamos, a este documental, que Malintzin fue la mujer que venció a su tiempo y a la historia. Primero, porque venció todas las condiciones adversas que la rodearon, el ser oprimida, ser parte de un pueblo que era oprimido por los mexicas, el haber sido entregada, dice la leyenda, por su propio padrastro a comerciantes que a su vez la convirtieron en esclava de los mayas, y luego de los mayas ser entregada como esclava y como regalo a los españoles, y luego después de eso sobreponerse a todo ello, convertirse en la mujer más importante de su tiempo en el mundo, ¿sí? Eh, Ser no solamente una intérprete, como dije, sino una gran estratega, una mujer de una gran inteligencia, y luego después vencer a la historia, porque durante varios momentos de nuestra historia, particularmente luego de la independencia de México, eh, se le estigmatizó como traidora. Se le estigmatizó como la mujer que se había aliado con los españoles en contra de los mexicas, pero como bien ya lo referí, ella no era mexica, ella no tenía nada que agradecerle al pueblo mexica, ella fue parte de otra de las naciones indígenas que hubo en México, y que junto con tlaxcaltecas, totonacas, más adelante purépechas, se aliaron precisamente eh, para vencer a la nación mexica. Entonces, ver este sentido de ver buenos y malos, traidores y no traidores, es una manera muy estigmatizada, muy elemental, muy menor de ver Accionista. la complejidad de nuestra historia y de la lucha de la conquista, pero es muy explicable porque después de la independencia de México había que crear un entorno de orgullo nacional. Eso hizo que nuestra querida Malintzin fuera mandada al rincón de los traidores, como también ese otro personaje, Gonzalo Guerrero, en España fue considerado durante mucho tiempo un traidor de España y un renegado. Hubo que esperar, por ejemplo, en España a que regresara la democracia para que se dieran cuenta de que Gonzalo Guerrero no era ningún traidor, sino lo que era el principio de un gran mestizaje que había propiciado este encuentro de dos mundos, y que Gonzalo Guerrero significaba el encuentro con el otro. Y en el caso de nuestra gran Malinche, de nuestra gran Malintzin, representa también eso mismo, el surgimiento de una nueva nación, que es la nación de la que nosotros somos parte, porque no solamente somos indígenas y españoles, y somos indígenas, españoles, negros, judíos, árabes, somos una mezcla fantástica que nos ha conformado como nación, de tal manera que es muy divertido ver, o incluso hasta es verdaderamente absurdo ver gente que se apellida Alvarado, como yo, que se apellida Velázquez, que los hay muchos y que defienden a ultranza a la nación indígena con apellidos absolutamente castizos. Es decir, somos una mezcla, y esa mezcla es lo que nos hace, por fortuna, una nación tan extraordinaria como lo somos. Y con el idioma de Cervantes, ¿no? Y con el idioma de Cervantes, claro que un idioma que también se ha enriquecido mucho, entre otras cosas, con las palabras de las lenguas indígenas, de nuestras riquísimas y extraordinarias lenguas indígenas. De tal suerte que, bueno, después de la conquista, Malintzin sigue teniendo un papel importante, es la interlocutora y gestora con ese Cortés triunfante, y luego va derivando su historia hasta que por ahí de 1500,
30 se pierde en el horizonte de la historia el destino de Malintzin y se conforma esta leyenda. A mí me encantó en la investigación de pronto ir a Querétaro y que en Querétaro me dijeran, ¿ves esa hacienda, la hacienda de la llave? Bueno, ahí vivió Malintzin. Ir a Tlaxcala y ver un cerro que se llama Malinche. Ir hacia Guanajuato, a la colindancia de Querétaro y Guanajuato, y que te digan todas estas tierras que van de casi llegando a Paseo hasta la salida de Querétaro, eran de Malinche. Es decir, bueno, encontrarse en el centro de Coyoacán la casa de la Malinche, eh, eh, escuchar las historias de los que dicen, no, no murió aquí, murió acá. Es decir, es una mujer que ha dominado el entorno de la vida nacional, pero sí, quienes sí la han retomado, y esto es algo que creo que también les va a encantar a ustedes, son los grupos de mujeres eh, migrantes mexicanas que están en el sur de Estados Unidos. Ellas sí han tomado el símbolo de la Malintzin como el símbolo de una mujer luchadora, como el símbolo de una gran guerrera, de una mujer que nunca se dejó vencer. Eso yo creo que es lo más extraordinario y creo que nuestro documental da cuenta de ello. Tuvimos la fortuna de contar con una joven actriz que ya había hecho el papel de Malintzin en nuestra anterior experiencia, que fue Hernán Cortés, como lo comenté, y que es Priscila Lepe. Tuvimos también la presencia de conformar un grupo binacional español y mexicano, en donde Fernando de Retes, también otro espléndido actor, hizo el papel de Hernán Cortés. Eh, Tuvimos el privilegio de que estos materiales fueron dirigidos por un español apasionado de México, que es Fernando González Sitges. Él fue el director de esta triada de documentales. Eh, en esta versión tuvimos a Leonardo Alonso en el papel de Moctezuma. La productora, como bien lo mencionaste tú, fue Margarita Flores, una de las mejores productoras de televisión cultural que hay en nuestro país y que tuvo el acierto cuando estábamos haciendo la gestión para llegar a unos aliados y recursos de en una reunión de trabajo decir una frase muy afortunada. Como ustedes recuerdan, Octavio Paz en El laberinto de la soledad identifica a la Malinche con esta expresión mexicana de la lengua popular mexicana y con este insulto, digamos, que es el ser hijo de la chingada. Esto, la chingada que es esta mujer ultrajada, violentada y, y que se ha convertido en quizá uno de los insultos más duros que hay en la lengua popular de México. Esto lo analiza Octavio Paz en El laberinto de la soledad y hace una asociación con la Malintzin como esa mujer ultrajada por los españoles. Pero yo celebré muchísimo que a Margarita se le ocurrió decirle a los que luego se convirtieron en nuestros socios, lo que queremos demostrar con este documental es que no somos hijos de la chingada, sino que somos hijos de una chingona. Y esto, por supuesto, que provocó las risas de todos los ejecutivos que estaban en el salón, pero la decidida respuesta de tienes toda la razón, necesitamos modificar nuestra manera de ver el mundo y hacer entender a los jóvenes que deben de estar muy orgullosos de estos personajes que tenemos en nuestra historia nacional y que debemos todos estar orgullosos de ser, en todo caso, hijos de esta mujer chingona. Maestro, y usted recuperó ya lo que estaba, digamos, el tema de el acervo y todo lo que escribió Camila Townsend en su libro, lo que también acompañó en términos académicos Luis Barjau también. Hay todo un rigor histórico y objetividad en el estudio, ¿no?, académico en torno del fenómeno histórico de Malintzin, que busca eso, ¿no?, reivindicar su imagen y llegar de manera oportuna, ¿no?, sobre todo a contextos como el que estamos viviendo. ¿Usted cree que logran hacer esa desmitificación, que logran hacer ese redescubrimiento histórico en torno de Malintzin con este documental? ¿Y cuál cree que sea su función social y cultural del documental en el contexto actual? ¿Cuál es la aportación cultural, social que hace
este maravilloso documental que invitaremos a la gente a que lo vea, lo descubra y lo conozca. Pues mira, la verdad yo creo que sí lo logramos, lo debo decir con orgullo. Pues, la gente lo va a poder ver, nuestros actores, por ejemplo, Priscila, eh, habla todos sus diálogos son en lengua maya y en lengua mexica. O sea, el esfuerzo que tuvo que hacer esta joven actriz para aprenderse grandes diálogos en maya y en mexica fue fantástico. Nos apoyamos con maestros de lengua indígena del Centro de Estudios de Lenguas de la universidad. Tenía sus asesores in situ durante la producción. La fidelidad de la recreación de las escenas hasta donde los recursos nos lo permitieron son de verdad importantes. Hay algunas animaciones fantásticas que le va a encantar a la gente ver, como la animación del momento en el que Cortés barrena las naves, esa imagen que tenemos de que quemó las naves Cortés. En realidad no las quemó, las barrenó. Decimos que las quemó en memoria antigua de lo que hizo Tarek Ibn Sayed en el año 711, el guerrero árabe que invadió España y que sí las quemó. Pero en fin, no me distraigo. Sí creo que hay mucha fidelidad a los contenidos históricos, que logramos quitar esta imagen errónea o falsa de los personajes históricos de aquel momento. Uno que particularmente me apasiona a mí mucho es el cacique de Zempoala, este hombre totonaca que decide aliarse a Cortés. Creo que hay una finura en los detalles que le va a gustar mucho a la gente. Creo que se hizo un enorme esfuerzo de producción para hacer una producción de este tamaño desde el entorno de lo público. Eh, es cierto que hay esfuerzos privados que tienen una inversión presupuestal maravillosa, pero no necesariamente mucho dinero garantiza que haya calidad, como lo hemos visto en muchas producciones comerciales que confunden lo grandioso con lo grandote, como diría Jorge Ibargüengoitia. Pero por otro lado, contestando a tu pregunta, creo que el hacerlo a través de un documental ficcionado, primero, lo hace más atractivo para la gente joven y segundo, no perdimos el fondo y el sustento que permite el formato documental. El documental es el gran ensayo visual, es un gran ensayo visual y te permite explorar con una extensión muy adecuada los temas, dándoles profundidad en la atención a los contenidos, a diferencia del reportaje que te lo deja un poquitito por encima, o a diferencia de la película completamente de ficción que tiene que omitir la aseveración histórica o la presencia de personajes que te puedan dar una guía, una luz sobre lo que estás viendo. Cuando en una de las primeras imágenes vemos a Camila Tausen aparecer gracias al apoyo que nos dieron nuestros amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la sala mexica contando quién fue Camila Tausen, ya te cambia todo el entorno y eso te lo permite el documental. Pero al mismo tiempo, cuando vemos actuar a Malintzin en la selva maya siendo entregada a Cortés, esa ficción te permite empezar a percibir y a sentir en la piel la propia historia. Así que esta mezcla creo que es muy afortunada. Eh, por supuesto que lo dejo a criterio de la audiencia que lo vea. Sé que ustedes lo van a propiciar que se proyecte y eso eh, pues lo celebramos y lo agradecemos mucho porque es parte del impulso que tiene este festival de reflexionar sobre nuestras raíces, de revisitar nuestro pasado y nuestra historia, pero hay que revisitarla con apertura, con una mirada abierta y siempre buscando la información fundamentada. Que lo haga la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México no me asombra porque ya tiene una tradición notabilísima de hacer cosas brillantes, pero que lo impulsen ahora aliados con material audiovisual es algo
que agradezco yo personalmente mucho. Sí, decir, maestro, que Malintzin, afortunadamente logramos tener los derechos para proyectarla en diversas sedes hace ya el año antepasado, en el marco de la muestra que hicimos del festival, de los ganadores de cortometrajes que tuvimos con resultado de un concurso. Y lo estuvimos mostrando en diferentes plazas y de verdad que el recibimiento por parte de la gente, en plazas públicas hay que decirlo además, el recibimiento por parte de la gente fue muy interesante. Lo hicimos en el contexto del concurso del certamen de guión cinematográfico y cortometrajes Otopame, y la verdad es que ahí fue nuestro primer acercamiento con este documental y la muestra que hemos estado realizando del mismo. Queremos, a través de redes va a ser difícil por el tema de los permisos y demás, pero seguramente lo estaremos mostrando en otros espacios en donde podamos mostrarlo también para la mayor cantidad de público posible. Y de hecho, aquí, ya lo pasamos también, que contamos con la presencia física en ese momento de Ernesto en la Cineteca Mexiquense, y yo creo que, bueno, el compromiso más bien es que lo haremos nuevamente para que el público que no ha tenido la oportunidad de verlo, en verdad no se lo pueden perder. Lo que decía Juan Carlos en las plazas públicas en donde se presentó la respuesta y la reflexión sobre todo que nos deja sobre la lectura que hacemos regularmente de la historia, creo que fue la parte más interesante. Y bueno, estaremos haciendo lo necesario para que la tengamos en algunas plazas públicas nuevamente y también en la Cineteca. Yo diría ahí que quisiera comentar o dar el anuncio que lo pueden encontrar desde luego en la plataforma que es muy accesible, la de Claro Video. Es un material que no tiene costo para quien lo quiera ver a través de esta plataforma digital. Debo de contarles que una de las cosas que más nos asombró fue que en muy poco tiempo logró el más de 1 millón de visualizaciones, de tal suerte pues que esto habla del interés que la gente tiene por la historia y por este personaje. Debo de contarles también 2 anécdotas que me hacen recordar lo que han dicho ustedes, lo que ha comentado Ivette. Una, cuando lo proyectamos en una plaza pública en Jalisco, en Zapopan, nos impactó ver a un señor que llegó con al final de la proyección en esta plaza pública, emocionado a decir, traje a mis hijas para que vean el documental que yo ya había visto, dijo, para que sepan lo que debe de ser una mujer mexicana. Bueno, wow, qué maravilla, eso a mí me dejó asombrado. Pero la otra es el extraordinario éxito que tuvo en España. Este documental se presentó en la Casa de México en Madrid. Se supone que tenía programada una función, tuvimos que dar autorización para que se proyectara en otras 5 ocasiones por los llenos que tenía el auditorio de la Casa de México en Madrid y por el éxito que tuvo, y se presentó también en el auditorio de la Universidad de Salamanca en España. Y bueno, luego de la proyección, el documental dura un poco más de 1 hora, que es un largometraje como ya lo comentamos. Quiero contarles que el conversatorio con el auditorio lleno de la Universidad de Salamanca duró 1 hora y media. O sea, es impresionante. Cualquiera esperaría que, bueno, vienen 1, 2, 3 preguntas, viene alguna felicitación, algún asunto y vámonos, ¿no? 1 hora y media tuvimos que estar en la universidad en esa inolvidable proyección nocturna que hicimos en el 2019. Así que creo que es un documental que tiene mucho que decir, todavía mucho camino que recorrer, y confío en que la gente que nos está viendo ahora, de verdad agradezco mucho su invitación, se las aprecio y se las reconozco, tenga el gusto por acercarse y buscarla y verla, y
Y muchas felicidades por lo que están haciendo, muchas felicidades, Ivette. Por favor, un abrazo muy grande a la Secretaria de Cultura y de Turismo del Gobierno del Estado, y un abrazo a todos ustedes por lo que hacen, por este esfuerzo que frente a la pandemia muestra que se pueden hacer cosas con imaginación, que por cierto ahora ya va a ser híbrido y eso me da mucha emoción. Ojalá y podamos regresar cada vez más a los teatros, a las calles, a nuestras tareas normales. Así que muchas gracias y muchas felicidades. No, sin duda, muchísimas gracias a ti, Ernesto, por acompañarnos y sobre todo para provocar que quienes no se han acercado a ver este documental, les vamos a dejar el link en el chat de manera tal que puedan buscarlo de una manera mucho más sencilla. Y yo creo que tendríamos que pensar justamente en otro momento, hacer otra charla para responder todas las preguntas o todos los comentarios que el público, que seguramente va a darse la posibilidad de ver este documental, una vez que lo vea, pues todas las reflexiones que le dejan, que podamos tener una charla de así, de retroalimentación después de esto. Ya hoy fue la provocación para que lo vean, para que se acerquen y toca abrir un espacio para la reflexión, ¿no? Entonces, yo solo quisiera reiterar el agradecimiento a nombre de la maestra Marcela González Salas, nuestra secretaria de Cultura y Turismo, por estar aquí con nosotros y también a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, agradecerles no solamente que nos acompañen siempre, sino particularmente en el marco de este Festival del Quinto Sol. La programación está disponible en nuestras redes sociales por si tienen el interés y con los cuidados que se requiere de acompañarnos en alguna de las actividades que tenemos para ustedes de manera presencial desde el Teatro de Tenango del Valle. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por todas las reflexiones que tenemos a partir de este tipo de charlas. Buena tarde a todos y nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.